El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Deuteronomio 30, 15. Y voy a leer hasta el versículo 20. Y dice así: Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Voy a leer otra vez el versículo 20. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. La ley que hemos estado viendo en esta serie, que se llama La Gracia de la Ley, siempre va a presentar dos opciones. La ley te presenta la opción de obedecerla o de rechazarla. Y el Señor está diciendo: te estoy presentando la ley, y junto con la ley vienen las dos opciones. O la aceptas, la recibes, la obedeces, la abrazas, o la rechazas, la desechas, la desobedeces, la ignoras. Y dice, este camino es vida. Porque el obedecer la ley no es nomás que seas una buena persona. El obedecer la ley significa que amas a Dios. Y porque amas a Dios buscas obedecerla. Porque amas a Dios buscas escucharlo. Porque amas a Dios te allegas a Él, te acercas a Él, te agarras de Él. Y dice, y eso va a ser tu vida. Ahí es donde vas a encontrar la cobertura de bendición que yo te voy a dar. Dice, pero si la rechazas, dice Moisés, yo pongo como testigo al cielo y a la tierra que ciertamente perecerás. Señor, que sabe todas las cosas, dice, si tú rechazas mi ley, vas a perecer. No te va a ir bien. Vas a sufrir. Vas a recibir, en lugar de recibir bendición, vas a recibir maldición. Y lo que el Señor nos está retando o nos está llamando y exhortando es a que nosotros recibamos esa ley. Ahora, un poquito antes, sí quiero leer este versículo, en el versículo 11 y 12. Del 11 al 13, que son los versículos que están un poquito antes de esto que estoy leyendo del 15, dice el 30:11, dice, este mandamiento que yo ordeno
hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Y aquí Moisés está dando la clave de cómo la ley que se presenta, que tú dices, pues no está muy difícil de entender y no está muy difícil lo que el Señor nos está pidiendo. Nos está pidiendo que lo amemos. Y está pidiendo que amemos a nuestro prójimo, básicamente. Sin embargo, ¿verdad? Dentro de nosotros está lo que dice Andrés en el tiempo de alabanza. Decía, me he dado cuenta entre más estudio sobre la ley, qué tan incapaz soy de cumplirla. Y aquí Moisés dice, pero si no está difícil, no está allá en el cielo, no es una ley allá como que divina nomás para los ángeles, está cerquita de ti y está cerquita de tu boca, la puedes hablar muy sencillamente y está en tu corazón. ¿Cuál es el problema? El problema es precisamente eso, el corazón del hombre. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta disyuntiva de la obediencia a la palabra que trae bendición y la desobediencia a la ley que trae maldición. Y vamos a ver la gracia de Dios en ambos. Vamos a ver en el capítulo 28, denle vuelta a su Biblia hacia atrás. En el capítulo 28, este capítulo trata de dos cosas. Son las bendiciones y las maldiciones que el Señor proclama, las bendiciones para los que obedecen su palabra y las maldiciones para los que los desobedecen. Así que vamos a empezar precisamente viendo la gracia de Dios, la gracia de la ley en las bendiciones de la obediencia, las bendiciones a la obediencia. Vean ahí capítulo 28 y voy a leer del 1 al 14. ¿Ok? Está muy sencillo, dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y luego empieza en el versículo 3. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo.
Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirlos. Yo creo que si yo les digo, ¿puedes ver tú la gracia de la ley? Esta sección es una de las más fáciles que tú logres encontrar precisamente o apreciar la gracia de la ley. Claro, ¿dónde está la gracia de la ley? No, pues si obedeces la ley, mira, te va a ir re bien, ¿verdad? Ahí está la gracia. Pero acuérdense que la ley tiene 3 usos principales. El Señor la da para que las naciones de alguna manera tengan un conocimiento de qué son aquellas leyes, aquellos principios que deben de gobernar la vida humana. Pero la da también para revelarle a su pueblo lo que es Él en su carácter, en su voluntad, en sus propósitos. Y por último, la da para que vengamos a convicción de nuestro pecado y para que nosotros corramos a Él como nuestro Salvador. No dice la Biblia que la ley fue dada principalmente para que entonces recibamos bendición. Aquí la obediencia no la está poniendo el Señor. Fíjense bien en esto. La gracia de la obediencia no está en que si tú obedeces recibes una recompensa. El Señor no está diciendo, tú eres mi pueblo y este es mi pacto. El camino que está señalando entre la vida y la muerte es un camino que tiene que ver, si yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, esto es lo que yo te pido. Estos son los votos que yo quiero que tú tomes. Que tú digas, yo voy a guardar tu palabra y entonces yo voy a hacer mi parte contigo. ¿Y cuál es la parte que va a hacer Dios contigo? Yo voy a cuidar de ti. Y yo te voy a bendecir. Pero quiero que tú estés conmigo, que te allegues a mí, que me escuches y me sigas a mí. Si tú me escuchas y me sigues a mí, yo me voy a encargar de ti. Acuérdense lo que dijo Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte. Digo, busca primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios sobre tu vida y su justicia, lo que Él dice que está bien. Busca primero eso. Dice, y Él se va a encargar de todo lo demás. Eso es lo que estamos hablando aquí. Las bendiciones no son la consecuencia o el resultado o la recompensa de tu obediencia. Las bendiciones son la expresión del amor de un padre por su pueblo. Son las promesas que Él hace. Mira, yo voy a hacer esto por ti, solamente mantente en esa cobertura. Uno de los principios más sencillos que me acuerdo que el Dr. Tripp nos enseñó hace muchos años cuando estuvo aquí, el Dr. Tripp que escribió el libro Guardando el corazón de tu hijo, pastoreando el corazón de tu hijo. Decía, mira, la Biblia dice a los hijos que obedezcan a sus padres para que les vaya bien. Entonces, cuando los hijos desobedecen a los padres, se salen, decía el Dr. Tripp, del círculo de la bendición, donde está la buena vida, donde está el que les vaya bien. Esa frasecita que tanto repite aquí en el libro de Deuteronomio, para que te vaya bien, es un círculo. Es el cerco donde dice el Señor, aquí vas a encontrar la bendición, la prosperidad, lo que tú necesitas está dentro de este círculo. Si tú te brincas las trancas, ¿sí saben cuáles son las trancas, verdad? Pues las cercas. Si te brincas las trancas y te sales de ese corral, entonces estás expuesto a todo lo que está afuera. Entonces decía el Dr. Tripp, cuando tú corriges a tu hijo, corregir a tu hijo significa que tomas a tu hijo que anda acá afuera y lo regresas a un estado de bendición porque vuelve a estar bajo la obediencia. Cuando nosotros nos salimos
del círculo de bendición, yo lo pongo así, de la cobertura de bendición, donde dice Dios, aquí en esta área, en este círculo, esto es donde vas a recibir mi cobertura, donde vas a recibir la lluvia. Dice, el Señor abrirá los cielos y sus tesoros, dice, y van a caer aquí. Dice, pero si tú te sales de ahí, dice, entonces ya no estarás en la bendición, estarás en la maldición. Entonces quiero que lo vean porque es una diferencia muy importante. Nosotros tendemos a ver las bendiciones aquí mencionadas como, si yo hago esto, Dios me paga así. Y no, la verdad de las cosas es que nosotros no hacemos nada para merecer y recibir la bendición de Dios. Esta bendición es por gracia. Él le dijo a su pueblo, yo te voy a dar esto. Estos son mis votos, yo seré tu Dios y te guardaré y te llevaré a la tierra prometida y ahí te voy a prosperar y ahí te voy a dar una tierra que leche, mana y miel y tú vas a ser principal entre las naciones y vas a ser una bendición para todas las naciones. Eso lo prometió el Señor antes de que hubiera ley. ¿Qué es entonces la ley? La ley es decir, ok, puesto que tú eres mi pueblo y estás bajo esta bendición, quiero que camines así, adentro de este círculo. Quiero que me ames. Quiero que me seas fiel. Quiero que me busques y te allegues a mí. Por eso nosotros no inventamos lo de venir a la iglesia los domingos, lo inventó el Señor. Por eso es que dice el Señor, guarda mi nombre, honra mi nombre, porque yo soy tu Dios, el que hace estas cosas sobre tu vida. Muy importante, la obediencia es la forma en que permaneces bajo esa cobertura de bendición, bajo esa fuente del Señor abriendo los cielos y abriendo sus tesoros y derramándolos sobre su pueblo. Simple y sencillamente nosotros, si estamos bajo el que te vaya bien, vas a recibir la bendición de Dios. Dice, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Ahí está. Dios da gracia a los humildes. Si tú eres humilde y te sometes a Dios, y recibes gracia de Dios. Pero si eres arrogante y resistes y rechazas a Dios, ¿qué resistes? ¿Qué recibes? La resistencia de Dios. ¿Ok? Veamos cuáles, entonces, así muy rápidamente, nomás así una pasadita así muy rápido, porque se me hace muy interesante las diferentes categorías. Y ahorita van a ver por qué. Las diferentes categorías de bendición. Son diferentes tipos o categorías de bendición. Número 1, dice, vas a recibir bendición en cualquier lugar, cualquier oficio, el que te encuentres. O sea, en la ciudad o en el campo. Si eres banquero o eres granjero. ¿Ok? Si eres rico o si eres pobre. Si eres urbano o si eres rural. No importa tu nivel educativo, tu nivel social. No importa tu nivel, tu ocupación. No importa, podríamos agregarle categorías, no importa tu estado civil, no importa tu edad. O sea, si tú estás bajo esa cobertura, importa nomás si estás adentro o si estás afuera. No es que Dios bendice a otros más que a otros. Si estás en la ciudad o estás en el campo, vas a ser bendecido ahí. Segunda categoría, hay bendición en multiplicación y fertilidad. En otras palabras, es una promesa de que estando bajo ese círculo de bendición vas a ser fructífero en lo que emprendas. Habrá fruto, ¿ok? Tus esfuerzos se verán recompensados de que vas a producir algo. Si plantas, te va a dar frutito para que comas. Si trabajas, te va a dar para que comas. Si abres un negocio, el Señor ahí te va a bendecir por medio de ese negocio. Va a haber fruto. ¿Okay? Si tú permaneces bajo esa cobertura de bendición. Número 3, va a haber suficiencia. Fíjense ahí en el versículo donde habla de la arteza y de la canasta. ¿Lo ven? Es el versículo 5. Dice, benditas serán tu canasta y tu arteza. ¿Saben qué está hablando? Que va a haber suficiencia
en el sustento que tú necesitas. El Señor se va a encargar de que no te falte nada. La canasta es lo que vas a comer ese día. Y la artesa es donde tienes guardada toda la cena. Okay. La artesa es el tanque ahí donde tienes todo lo que no te vas a comer ese día, pero lo tienes guardado para mañana. Dice, ahí el Señor va a bendecir lo que vas a comer este día y va a bendecir lo que tienes ahí guardado para mañana. Número 4, muy importante, vas a recibir bendición en protección contra tus enemigos, contra los que quieren hacerte daño, contra el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, contra el pecado, contra el mundo y contra todos aquellos que quieren de alguna manera robarte, matarte y destruirte. Dice, ellos te atacarán por un lado, pero ellos van a salir huyendo por 7. O sea, van a ser totalmente dispersados. Esto me puso a pensar que, ya ven que el Señor dice que tú no te vengues por tu propia mano. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. Hasta ahorita que lo vi, lo entendí. Pues si estás bajo el círculo de bendición, no necesitas buscar desquite. ¿Por qué? Porque el Señor se va a encargar de tus enemigos. Él es tu protección. Yo siempre lo vi nomás así como que, bueno, me hicieron daño, pero pues allá en el día final el Señor les va a reclamar. No. Si tú estás bajo la protección del Señor, los que te quieren hacer daño, dice, se va a revertir sobre ellos su propio mal. Y hay algo que no lo menciona específicamente ahí, pero lo vamos a ver en las maldiciones, que está implícito en esta bendición, es que el Señor te protegerá y te librará de las enfermedades, de las plagas y de los males que vienen en el mundo. Uno de los testimonios más hermosos de la historia de la iglesia es que en estas instancias, por ejemplo en Inglaterra, cuando vino la plaga, como la peste negra, ¿cómo se llamaba? La peste negra, ¿verdad? La ciudad huyó y se quedaron los que estaban infectados. ¿Saben quién más se quedaron? Los cristianos, atendiendo a los enfermos. Y en los tiempos de Jesús, ¿quién eran los que servían y atendían a los leprosos? Los cristianos, los que servían a los que estaban enfermos. Nadie los tocaba, excepto los que creían. Si nosotros estamos bajo la protección del Señor, Él nos cubrirá de ese mal. Quinto o sexto, ya no sé cuál voy, quinto, ¿verdad? El que ustedes quieran. Vendrá bendición espiritual y santificación. Vean el versículo 9, dice, te establecerá el Señor como pueblo santo para sí. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí. Yo veo ahí que hay una bendición espiritual. Va a haber una comunión con Dios, que va a haber una prosperidad espiritual. Tú vas a ser el pueblo santo de Dios. Si obedeces, dice el Señor a su pueblo, dice, tú vas a ser mi pueblo santo, van a ser establecido, quiere decir, bien arraigado. Va a haber una firmeza en la vida espiritual de su pueblo. Va a haber una realidad en su comunión con Dios. Van a experimentar una bienaventuranza espiritual en lugar de una oposición o una opresión espiritual. Ahorita vamos a ver el lado contrario, cómo se manifiesta eso. Sexta, bendición en reputación hacia con los de afuera. Dice, y la gente te va a conocer, dice, y entonces dice, te temerán. Todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor, te verán, y dice, y te temerán. Va a haber una reputación, va a haber algo evidente de los que observan de que está el favor de Dios sobre su pueblo. Y luego enfatiza también una prosperidad material y habla de que va a haber, que el Señor va a hacer abundar en bienes, versículo 11, te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo. Ahí el Señor te va a prosperar. Aunque la Biblia nunca garantiza la riqueza, sí nos dice que podemos nosotros confiar que Él se va a encargar de suplir y de dar suficiencia para su pueblo. O sea, por lo que mismo que dijo el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás te será agregado. Por último, les promete una bendición en liderazgo como nación. Dice, los va a poner a la cabeza y no a la cola, y van a estar arriba y no abajo, van a prestar pero no pedir prestado. Aquí he escuchado yo personas que se apropian esa promesa o esa bendición en lo personal. Dicen, no, el Señor dice que yo voy a ser cabeza y no cola. Bueno, primero que nada dice, si permaneces en obediencia, número uno. Y segundo, esta es una bendición que tiene que ver con su pueblo como nación, como nación. A veces nosotros tomamos las cosas de la Biblia y las apropiamos así, ¿verdad? Decimos, no, yo agarro esa promesa para mí. Sí, pero si no te la dieron a ti, no tienes por qué agarrarla, viejo. ¿Okay? No tienes derecho a agarrarla. Y nosotros, esto es muy claro cuando seguimos leyendo y vemos las maldiciones. Porque el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio en lugar de ser esta cabeza que dice que deberían de ser. Entonces, algunas de estas bendiciones son personales, otras bendiciones tienen que ver como pueblo. Pero siempre hay un principio aquí, ¿verdad? De que el que guarda su relación con el Señor y guarda y por amor al Señor está expresando ese amor en obediencia, el Señor bendice. ¿Ok? Bendice. Ahora, yo te lo quiero poner de esta manera. Yo no te puedo decir que si tú amas al Señor completamente y guardas todos sus mandamientos, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Tú vas a prosperar materialmente. Yo no te puedo garantizar eso porque el Señor mismo dijo que Él mismo había venido en un espíritu de pobreza. El Señor fue pobre y obedeció perfectamente bien. Y lo crucificaron en una cruz como un maldito. Entonces, si eso hicieron con nuestro Señor Jesús, Él dice, si eso hicieron conmigo, aguas, pónganse abusados porque a lo mejor lo hacen con ustedes también. No hay garantía, pero sí te puedo decir esto. Te puedo garantizar que si tú estás en desobediencia al Señor, no vas a recibir bendición de parte de Dios. Eso sí te puedo garantizar, porque estas bendiciones nos dicen la bendición que viene de lo alto, que viene de Dios, esa bendición tiene que ver con una posición de sumisión y de humildad al Señor. Si tú andas en rebelión, no puedes esperar que entonces el Señor te bendiga. Fíjense lo que estoy diciendo. Si aquí estamos viendo que el Señor dice, esta es mi ley, y esto es como quiero que vivas. Y si tú lo haces así, vas a recibir mi bendición. Díganme ustedes con qué cara venimos al Señor y le decimos, Señor, bendíceme. Pero estamos en rebelión contra Él. O sea que ahí cuando menos podemos ver ese principio. ¿Ok? Si estamos resistiéndolo a Él, entonces se aplica lo que dice el Señor, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más claramente. Ahora, antes de irme a la siguiente sección, al siguiente punto, quiero nomás hacer esta aclaración. Recuerden ustedes cuando estuvimos viendo los mandamientos, los primeros 4 mandamientos, decíamos, estos 4 mandamientos tienen que ver con el mandamiento principal, el fundamento de la ley, que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero también los otros mandamientos tienen que ver con eso. Estaba viendo yo el 10º mandamiento que no lo vimos, que es, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, al burro de tu prójimo, o sea, o el caballo, la mula, no estoy diciendo que tu prójimo sea burro.
No codiciarás a la mujer de tu prójimo, al caballo de tu prójimo, la casa de tu prójimo, los bienes de tu prójimo, los hijos de tu prójimo. No codicies nada de tu prójimo. Y tú puedes decir, bueno, pues esto tiene que ver con el amor al prójimo, ¿verdad? Pues lo que debemos nosotros es, si lo debemos amar, en lugar de estarle codiciando sus cosas, deberíamos de ser generosos y bendecirlos, ¿verdad? Pero también si tú amas sus cosas y codicias las cosas de tu prójimo, ¿qué estás diciendo acerca de tu amor que debe ser al Señor? Acuérdense en la serie de Santiago, lo vimos en la serie de Santiago. Si nosotros amamos las cosas, si nosotros amamos y nos dejamos llevar por la codicia de los ojos, dice, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el Señor no es suficiente para mí. Que lo que Él me ha dado no es suficiente. Entonces yo codicio otras cosas. Entonces ya no estoy bajo ese círculo de bendición, ya no estoy sometido. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Y como decía el rey David, decía, Señor, las estacas y las cuerdas cayeron en lugares dulces para mí. O sea, donde tú me pusiste un límite, donde me dijiste hasta aquí vas a llegar y hasta aquí te voy a prosperar. Dice David, es un lugar bueno y hay contentamiento en mi corazón. Entonces, en el fondo, la obediencia, hermanos, es la obediencia que nace de un corazón que ama a Dios. Y entonces en esa posición, todo lo que el Señor traiga a nuestras vidas es bendición. Ahora que estuve en Dallas, probablemente una de las ciudades más ricas de Estados Unidos, una abundancia increíble. Y la gente trabaja 16 horas al día y tienen 2 trabajos y es todo puro trabajo y trabajo y trabajo, ¿verdad? Una sociedad consumida con el consumismo, consumerismo, ¿verdad? Y la producción de mucho dinero y muchas cosas y muchos bienes. Digo, una de las cosas, les decía yo a la iglesia, una de las cosas que aprendimos en Ciudad Juárez es ¿de qué te sirve tener una casa muy bonita si tienes que estar escondido? ¿De qué te sirve tener un carro muy bonito si tienes miedo que te secuestren? Y ¿saben qué fueron las cosas que más se volvieron valiosas para nosotros en Ciudad Juárez? El poder estar en paz con tus hijos, sentado en una mesa, disfrutando unos taquitos y unos frijolitos y poder reírte y estar en paz ahí con tu familia. Digo, ¿qué más bendición quieres? ¿Quién dijo que tener una casa muy grande y muy bonita y un carro último modelo, quién dijo que era bendición? Dile a un juarense si no estaría dispuesto a cambiar eso por tener una paz y que pudiera estar contentos y que sus hijos pudieran disfrutar su vida sin temor. Donde el Señor marca la bendición, Él sabe lo que necesitamos y Él sabe hasta dónde nos da. Qué bueno, dice David, que no me diste mucho. Dice, para que no me olvide de ti, ni me diste poco, para que no me vuelva un ladrón. Señor, dame lo suficiente, no más. Lo que tú consideres bueno para mí, Señor, esa es mi riqueza, porque viene de tu mano. La bendición viene entonces como resultado de permanecer bajo esa cobertura de bendición, de su pacto, en esa relación de amor por la que estamos viviendo con el Señor. Ahora, la segunda parte, pues es la gracia de la maldición por la desobediencia. Si ustedes se ponen a leer, y no lo voy a leer porque está bien largote, pues si ponen a leer 18, a partir del versículo 45 hasta el versículo 68, estás hablando de 23 versículos, desde el 15 hasta el 68, estás hablando de 53 versículos. Comparen 14 con 53. Se toma el Señor 53 versículos para describir las maldiciones.
Y como que van en aumento, empieza, pues ya no vas a ser bendecido. Y termina con unas cosas terribles, horribles, espantosas, horrendas, que necesitas leer. Es tu tarea, que leas las maldiciones. Nadie le gusta leer estas cosas. Tú las necesitas leer. Yo creo que una de las mejores cosas sería que yo te las leyera aquí, pero no me alcanzaría el tiempo para entonces cubrir lo que tengo que cubrir. Pero dime, ¿crees tú que esas maldiciones que vienen aquí, y que ahorita vamos a ver algunas de ellas, pudieran ser gracia? ¿Habrá gracia en las maldiciones? Claro que hay gracia en las maldiciones. Y ahorita vamos a ver por qué. Si las bendiciones son la expresión del amor de Dios a su pueblo, y la obediencia es la forma en que su pueblo se mantenía bajo esa cobertura de bendición, entonces todo aquello que te hace regresar cuando te salgas de esa cobertura es bendición. Vuelvo al ejemplo de los padres y los hijos. Si tú le preguntas al niño, hijo, ¿le daremos gracias a Dios por la varita que te acabo de dar, mijo? ¿Qué va a decir? No, papá, yo odio esa varita. Hijo, pero la Biblia dice que el que ama a su hijo lo corrige. Y que si yo no te corrijo, te estoy maldiciendo. Entonces esa varita con la que te acabo de poner rojitas tus pompis es una expresión de mi amor y de mi bendición, porque quiero que te vaya bien y quiero que regreses a la posición de sumisión y de obediencia, a honrar a tu padre y a tu madre y a obedecer a tu padre y a tu madre. Si te dejo suelto, te estoy maldiciendo. Entonces, claro que las maldiciones son una evidencia de la gracia de Dios, son una manifestación de la gracia de Dios, porque Él lo que quiere es que te regreses al lugar de para que te vaya bien. Si estás fuera del para que te vaya bien, vas a andar caminando y te va a ir mal. Entonces, el Señor permite y abre la puerta, no a la lluvia esa de sus tesoros que desciende sobre su pueblo cuando están bajo esa cobertura, sino le abre la puerta a otras cosas que son negativas. Agarra tu Biblia, capítulo 28, y vamos a repasar así algunas rapiditas. Primero que nada, ya no va a haber maldición en cualquier lugar o en cualquier oficio. Ya serás maldito en el campo y maldito en la ciudad, entonces no te vas a poder esconder. Y no vas a ser librado del mal que vendrá en ti porque tú tienes una buena posición económica o porque vives en la ciudad o porque vives en el campo. Lo dice el versículo 23. El cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Versículo 24, y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Versículo 38, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viña, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivo por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. En otras palabras, bajo la cobertura de bendición, dice, vas a ser fructífero. Fuera de la cobertura de la bendición, no vas a ser fructífero. Y lo que hagas, se te va a deshacer. O como lo puso, ¿quién fue? No fue Malaquías, creo que, ¿verdad? Creo que Malaquías, el profeta Malaquías dice, vas a trabajar mucho y le vas a echar un costal, pero va a tener un hoyote y lo que le eches le sale por abajo. Y Malaquías lo decía, ¿verdad? En términos de que estás robando al Señor. Entonces no acumules nada, no prosperas, no te va bien, no hay fructificación
Versículo 20. Dice, enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos. Porque, fíjense bien, porque me has abandonado. No dice, porque desobedeciste mi ley. Dice, porque me has abandonado. Lo está tomando personal el Señor. Abandonar su ley es abandonarlo a Él. Dice, y en lugar de que coseches mi bendición, estás cosechando todo lo contrario, maldición, confusión y censura. Versículo 28. Dice, te irá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás como oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Clarito se ve algo aquí, que la bendición es cuando el Señor está guardando a su pueblo, está salvando a su pueblo, está protegiendo a su pueblo, le está dando luz y claridad a su pueblo. Dice, pero ya no va a suceder si tú te sales y me abandonas. Tú vas a tener confusión, ceguera, turbación. Dice, ya no serás prosperado, sino serás oprimido y robado. ¿Quién es el que viene a robar, a matar y destruir? ¿Saben una cosa, hermanos? A veces hay cristianos que están sufriendo mucha pérdida y claman a Dios. Es que Dios no me ayuda, pues no sé por qué Dios no me prospera, yo no sé por qué Dios no me abre la puerta, yo no sé por qué Dios no me bendice. Claman a un Salvador que no los salva y los están robando y los están oprimiendo y los están confundiendo, y los únicos que se están deleitando son los demonios en su vida, y ellos le echan la culpa a Dios, pero abandonaron al Señor. Entonces el Señor dice, como leímos la vez pasada también en Romanos 1, los entrega pues a sus pasiones y a lo que ellos desean. ¿Esto quieres? Ándale pues. ¿Quieres vivir allá afuera? Ahí está la puerta pues. ¿Me quieres abandonar? Llégale. A ver cómo te va. La maldición dice, los enemigos son los que prosperarán. Y se fijaron que dice en mención que en los primeros 14 versículos no menciona la enfermedad. Lean los próximos versículos. Y los describe y los nombra. Las enfermedades, las plagas, las epidemias, las cosas que les van a salir en la piel. O sea, porque no nos damos cuenta, hermanos, la gracia que tenemos, tantas cosas de las que nos libra el Señor, y no nos damos cuenta precisamente porque no la tenemos. ¿Por qué nos bendice el Señor? No nos damos cuenta hasta que se nos empieza a pegar estas cosas. Miren el versículo 21, y el Señor hará que la peste se te pegue. Ay, qué feo. Que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, estoy pensando en todos los males, ¿verdad? La inflamación y el ardor, ay, y la espalda, ¿no? Con la espada, con tizón y con ayublo, te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 59 dice, serán horribles, Él va a hacer horribles tus plagas. Dice también, tus enfermedades serán perniciosas y crónicas. Señor, líbrame de estas cosas.
sea, ya no habrá una protección y un librar de estas cosas, sino que va a haber bendición para los enemigos. Y los que van a prosperar son los que quieren tu mal. No nomás las enfermedades, dice también los que quieren hacerles daño. Versículo 25, el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Miren, hermanos, ahorita Abelardo oraba por la sequía. No puedo leer estas cosas. Y yo digo, y recuerdo, ¿verdad?, que una de las primeras conclusiones cuando toda esta violencia empezó a suceder, yo decía, no puede ser posible. Nos pegó la violencia, luego la plaga. ¿Se acuerdan ustedes de la fiebre que nos teníamos que lavar las manos con alcoholito y cosas así, que no nos besábamos ni nos dábamos la mano ni nada? ¿Cómo se llama? La influenza. H1D1, ¿qué H1? ¿Quién sabe qué? Inundaciones, terremotos, o sea, ahora la sequía. ¿Ustedes creen que Dios está bendiciendo nuestro país? ¿Tendremos la bendición de Dios en México? Yo creo que no. Este es un país impío. Está nuestro país como está, porque no podemos abandonar a Dios como lo hemos abandonado y cosechar algo bueno. Hermanos, no esperen algo bueno a menos de que esta nación se vuelva a Dios. No esperemos, no tenemos bases para esperar que vamos a estar mejor a menos de que este pueblo se ponga de rodillas y diga, Señor, perdona nuestros muchos pecados. ¿Ok? Obviamente habrá maldición en que no serán el pueblo santo del Señor, el pueblo establecido del Señor, que gozará de buena reputación con los de afuera. Al contrario, dice el versículo 36, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí serviréis a otros dioses de madera y de piedra, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Ya no será una nación de liderazgo, sino una nación oprimida, una nación esclavizada. Dice el forastero, versículo 43, que está en medio de ti, se elevará contra ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él te prestará, pero tú no le prestarás a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Y podemos aplicar todos estos principios no solamente a México, sino a otras naciones de las cuales muchos de nosotros anhelamos y queremos. Está sucediendo exactamente lo mismo. Una nación como Estados Unidos, que fue una nación supuestamente fundada sobre valores bíblicos, ahorita es la nación más endeudada de todo el mundo. Ya no presta. Ya no tiene con qué prestar, ya debe todo. Y ahora son siervos de los chinos. La nación más poderosa del mundo está esclavizada. Pero nomás vean la sociedad cómo ha abandonado al Señor. Y si ustedes siguen leyendo, van a encontrar la profecía de Moisés de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel cuando se lo llevaron en esclavitud, primero a Siria y luego a Babilonia. El sitio que vivió, cuando ustedes leen Jeremías y leen algunas de las cosas de lo que vivieron, y aquí está predicho, las cosas más horribles, hermanos, que me da hasta pena mencionarlas. Decir los padres y las madres tiernas y las más amorosos, dice, van a llegar un momento que se van a comer a sus propios niños. Dice el Señor, eso es consecuencia de que me hayan abandonado. Se los van a llevar como esclavos. Ahora, tú escuchas estas cosas y tú dices, ay Señor, pues no seas tan exagerado.
Señor, pues no seas malo. Estás desproporcionado, Señor. 14 versículos de bendición y 53 de maldiciones. O sea que, Señor, que si no voy a la iglesia los domingos y no santifico el día del Señor, entonces, ¿me voy a comer a mis hijos? Yo creo que una de las cosas que tenemos que ver, ¿qué está juzgando el Señor aquí en estas maldiciones? Si tú lo lees todo, esa es tu tarea, que lo leas todo, que vayas al grupo de casa habiendo meditado las maldiciones, habiendo temblado por las maldiciones, te vas a dar cuenta que las maldiciones son progresivas y son proporcionales al rechazo de Dios. Había consecuencias inmediatas por violar la ley, pero hay consecuencias finales. Entonces, lo que el Señor está viendo es que necesitamos nosotros cosechar consecuencias. Y yo le decía a mis hijos, obedece a tu mamá. Si no obedeces a tu mamá, te voy a dar 3 varitas. Pues no le obedecían a su mamá y le daba 3 varitas. O vaya, ándele y obedezca a su mamá. Si no obedece a su mamá, la siguiente etapa son 5. Y así progresivamente. Pues una vez uno de mis hijos le tuve que dar vara 10 veces. Y al final renuncié, dije, pues ya no se puede, pues ya cuánto, ya hasta pierdo la cuenta, cuánto te tengo que dar. Pero obviamente el principio era, mi hijo, si con 3 varas no reaccionas, te voy a tener que dar más. Y si con esas más no reaccionas, te voy a tener que dar más. Entiende, sé pronto para entender y sé pronto para regresar. Pero este hijo en particular tenía en su corazón, y estaba chiquitito, pero tenía en su corazón un reto bien fuerte. Decía, no, pues no quiero, ¿por qué? En una ocasión le dije, te voy a tener que dar vara otra vez. Se bajó el pañal. Dijo, órale. ¿Cuál es el problema? O sea, las maldiciones vienen porque están diseñadas para que el pueblo recapacite. Y este es el problema. Miren, capítulo 29, denle la vuelta. Después de todas las maldiciones, denle la vuelta. Miren este versículo que viene, el versículo 18. Tú pensarías que con estas maldiciones la gente diría, uy, no, pues no me conviene desobedecer a Dios, pero mira la insensatez. Versículo 29, 18, dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo, y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Fíjense lo que es el ser humano, que el Señor le está diciendo, si tú te alejas de mí, si no vuelves, ok, vas a sembrar y no te van a hacer nada, se lo van a comer los gusanos. Y en ese momento, la intención es que digas, Señor, perdóname, ayúdame, los gusanos están comiendo mi comida, mi sustento. Pero no, sigue avanzando el pueblo en su rechazo, al punto que se los tienen que llevar esclavos. La profecía esta que viene en el 29, que quiero que lean, el 28, dice que van a regresar a Egipto, de donde los había sacado el Señor. O sea, dieron una vuelta a 360 grados. Los libera el Señor de Egipto de esclavitud y regresan como esclavos a Egipto. ¿Por qué? Dice, un problema en el corazón. Que dicen, pues yo creo que me va a ir bien en mis propios caminos, en lo que a mí se me ocurra, envanecidos, dicen, no creo que me va a pasar nada.
tentamos al Señor. Escuchamos la maldición, pero decimos, no creo que haya consecuencias. Cabe, nadie se da cuenta. Ahora, hermanos, ¿creen ustedes que se apliquen las maldiciones, estas maldiciones, creen que se apliquen en el Nuevo Testamento? Porque aquí se lo estaba dando el Señor a Israel. ¿Se aplicarán estos a nosotros? Me gusta hacerles así preguntas porque luego todos tienen miedo a contestar, ¿verdad? Porque, no, y si digo que sí, no, y luego todo el mundo va a pensar que... ¿Se aplican las maldiciones en el Nuevo Testamento? ¡Ay! ¡Sí! Se aplican así. No se aplican de la manera como se estaba aplicando a Israel como nación. Pero en estos sentidos, se aplican en el sentido que son la expresión correcta y justa de un Dios santo ante la desobediencia de su pueblo a quien le ha ofrecido su pacto y su bendición. Es correcto que el Señor reaccione así. Si te ofrece todas esas bendiciones y las rechazas, sí se aplica en el sentido que la ira santa detrás de todas esas maldiciones cayó sobre Jesús en el Calvario. En las maldiciones podemos ver la magnitud de la ira de Dios por el pecado. Sí se aplican en el sentido que son una advertencia para los creyentes a no tomar a la ligera el pecado, pues Dios lo toma muy en serio. Si estas son las maldiciones que Dios estaba dispuesto que cayeran sobre su pueblo, ¿cuánto más terrible será el castigo eterno que caerá sobre los pecadores? Si Él estaba dispuesto que su pueblo amado fuera llevado en esclavitud, ¿cuánto más terrible será el castigo eterno? Si Él estaba dispuesto que sufrieran de esta manera con tal que regresaran a Él. ¿Tú crees que el Señor no está dispuesto de que tú sufras en esta tierra con tal de que te vuelvas a Él y te arrepientas y seas librado de cosas más terribles? Claro que se aplican porque nos muestran, el Señor estaría dispuesto hasta a nosotros sacudirnos y que se nos pegue la peste con tal de que digamos, Señor, quiero volver a ti. Ahora, no se aplican, las maldiciones no se aplican en el sentido que las maldiciones eran parte del pacto de Moisés. El pacto del Señor que hizo con su pueblo en el monte Sinaí y que había hecho 40 años antes en el monte Horeb. Es una de las razones más por las cuales darle gracias a Dios por el Evangelio. La iglesia está bajo otro pacto. El pacto de gracia que Jesús inauguró por nosotros. Tenemos, dice la Biblia, un mejor pacto. El problema es que porque tenemos un mejor pacto, podemos caer en tomar el pecado a la ligera. Cuando que el Señor estaba dispuesto a que su pueblo sufriera esto para que volvieran a Él. No se aplican en el sentido de que el pueblo de Dios tampoco es una nación única como lo era Israel. Y ahorita cantábamos en la canción que cantábamos ahorita, no estamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todas esas maldiciones las llevó uno que fue declarado maldito. Como dice el libro de Gálatas, maldito el que es clavado sobre un madero. Si nosotros no somos llevados como esclavos a Egipto y vendidos, si nosotros no sufrimos las consecuencias que ellos sufrieron, es porque Jesús en carne propia pagó la maldición de nuestras desobediencias. Entonces, si nosotros tenemos un mejor pacto, ¿tendrán consecuencias? ¿Tendrá consecuencia para nosotros el pecado?
Claro que sí tendrá consecuencias. Miren, hermanos, el problema del pecado es este. El pecado está en nuestro corazón y nosotros en nuestro corazón rechazamos la ley de Dios por naturaleza. Necesitamos recibir una transformación. La ley, precisamente, estamos viendo esto porque una de las aplicaciones que tenemos de la ley es que la ley trae convicción de pecado. Y uno de los grandes, terribles problemas de la iglesia es que hay personas que piensan que son salvas de la ira de Dios y no lo son. Entonces necesitan oír esto, necesitan oír estas maldiciones y necesitan oír las consecuencias, porque ellos no están bajo el pacto nuevo, están bajo el pacto de Moisés. Y están sujetas a la maldición de Dios y piensan que no lo están. Entonces dijo Jesús del pueblo judío, dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y decía el Señor del pueblo, decía que tenían oídos, pero no entendían. Dice en el 29 versículo 4, dice: hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Están ciegos a su pecado, su corazón lejos de Dios y no lo entiende. Entonces están en esa desobediencia. Y lo que quiere el Señor es hacer una obra en nosotros para que vengamos al arrepentimiento, hermanos. Que vengamos al arrepentimiento. Tanto nosotros como ellos. Si tú estás lejos de Dios y si tú no te has arrepentido de tus pecados, tú necesitas escuchar y ver estas bendiciones y estas maldiciones y considerar que si tú no te has arrepentido y tú sigues envaneciéndote en tus caminos diciendo no me va a pasar nada malo, estas maldiciones y otras peores pesan sobre tu cabeza. Y no hay quien te librará de ellas. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Lo que quiere el Señor es que corramos a Él. Si tenemos un problema en el corazón, si tenemos un problema en que no podemos obedecer su ley, porque teniendo oídos no vemos y oídos no oímos, y el corazón está envanecido, y este pueblo se vio que le dio el Señor la ley al pueblo y el pueblo no lo podía obedecer. Entonces dice el Señor: yo les doy un mejor pacto. Que es donde viene el versículo, el capítulo 6, capítulo 30. Capítulo 30. No se termina en el 29 el problema, sigue en el 30, pero en el 30 viene la esperanza. Y en el 30 versículo 6 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ese es el nuevo pacto. El Señor vio a su pueblo cosechar maldición. Vio que su pueblo en su corazón se alejaba de Él. Entonces dijo el Señor: ¿sabes qué? El problema está en tu corazón. Tú no tienes un corazón circuncidado. Yo voy a ir a cortarte una parte de tu corazón. Y te voy a dar un corazón nuevo. Y en tu corazón voy a escribir mi ley. Y ahí me vas a conocer tú personalmente. Y entonces de adentro de tu corazón van a hacer el deseo de obedecerme. Mira, si tú me estás escuchando y tú no tienes el deseo de obedecer a Dios, déjame decirte esto:
probablemente no seas cristiano. Lo más probable es que no seas cristiano. Porque el nuevo pacto en Cristo Jesús, el Señor escribe su ley de nuestro corazón. Y hay un deseo de obedecer. Puede ser que clamemos como clamábamos ahorita que leíamos el Salmo 119. Ayúdame, Señor. Pero tienes el deseo. Pero si no tienes el deseo, no tienes bases para pensar o creer que eres creyente. Si tú estás en desobediencia y sabes que estás en desobediencia, y tu conciencia te acusa que estás en desobediencia, pero no quieres, probablemente no seas cristiano. Y necesitas clamar al Señor ahorita para que Él cambie tu corazón. Y diga, Señor, la verdad, yo no quiero. Escucho estas cosas. Tal vez hasta me dan temor, Señor, pero en mi corazón yo me doy cuenta, yo no quiero. Cámbiame, Señor. Ven a Jesús y dile, Señor, cambia mi corazón. Haz tú una obra dentro de mí para que quiera yo acercarme a ti. El pacto de gracia es precisamente ese, que el Señor trabaja en los pecadores para hacerlos que lo amen. Y dice, yo voy a hacer que tú me ames, dice, voy a circuncidar tu corazón, dice, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese es el nuevo pacto. Entonces, clama a Dios, clama al Salvador, clama al Señor, dile, Señor, yo no quiero ni siquiera esto, yo sé que estoy en desobediencia, perdóname, pero cámbiame. Te puedo garantizar que el Señor lo va a hacer. Ahora, para el resto de nosotros, nosotros no estamos bajo ese viejo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. ¡Yay! No van a venir los babilónicos y nos van a llevar del cautiverio y de esclavitud a Babilonia. Tenemos a Jesús, Jesús pagó por mis pecados y lo cantamos y lo repetimos, pero entonces nuestro pecado y nuestra desobediencia no tiene consecuencias. Sí las tiene. Abran sus Biblias en Hebreos 12. Aquí es donde empieza a tener sentido la ilustración del niño que le dan su vara para que regrese al lugar de para que te vaya bien. Hebreos 12, versículo 4. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Si andan buscando después de Deuteronomio, váyanse casi hasta el final de la Biblia porque no lo van a encontrar ahí. Dice Hebreos 12:4, dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota, o sea, le da vara a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gustos, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Creen ustedes que tiene consecuencias nuestros pecados? Si tú ya tienes al Señor Jesús, si estás en desobediencia y el Señor te habla y escuchas una predicación y tú dices, pues yo sé que estoy mal, pero híjole, pero es que batallo, es que no quiero, es que todavía ando arrastrando los pies, pero es que aquí, es que no me decido, es que estás fuera del círculo. Y el que te ama más de lo que tú te puedes imaginar,
también tiene una vara. Y así como corregí yo a mis hijos, y los corregí a veces, aunque me doliera a mí, no hice a un lado la corrección a mis hijos por una razón muy sencilla, porque los amaba. Y porque el Señor nos ama, a veces va a permitir que cosechemos algunas de esas maldiciones en nuestra vida. Él decía a mis hijos, yo ahorita les pego con un palito para que el Señor no les pegue con su palote. Si yo les doy con una vara, imagínense el tamaño de la vara del Señor. Yo no quiero que el Señor me azote, y me ha azotado varias veces por terco. Y me ha dolido un chorro. Y he llorado como niño, clamando y llorando y gritando a Él. Pero todo ha sido para mi bien. Y todo ha sido como una expresión de su amor por mí. Claro que el Señor permite que cosechemos cosas negativas cuando nos salimos de ese círculo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo vamos a terminar después de todas estas cosas tan tristes? Y nos da miedo. A mí no me gusta el capítulo 12 de Hebreos porque me da miedo que el Señor me corrija. Esta es la conclusión. Capítulo 30, versículo 1. Y sucederá, cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Sigue diciendo que ahí regresarán. Y el versículo 5 dice que regresarás a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Dice, y Él te prosperará y te multiplicará. Dice, más que a tus padres. Lo que quiere el Señor es que volvamos a Él. De tal forma que el capítulo 30 es la promesa, pero si tú vuelves a mí, de donde estés, hasta donde te hayas ido, si de allá donde estás vuelves a mí, te vuelves, y arrepentimiento significa eso, te regresas, clamas a mí, me dices, papá, perdóname, ayúdame. Desde allá, dice, yo te voy a hacer volver. Y te voy a regresar a tu tierra, a la tierra de la bendición. Y ahí te voy a prosperar, y es más, te voy a prosperar más que tus padres, porque volviste a mí. Y si tienen hijos, varios hijos, se van a dar cuenta que no hay cosa más dulce para un padre que sus hijos se arrepientan, aprendan la lección y vuelvan y digan, ¿sabes qué, papá? No lo vuelvo a hacer. Esto estuvo mal. Repudio esto en mi vida. Aprendí la lección, he vuelto a tus caminos. Eso es lo que quiere el Señor. Las maldiciones no son una expresión de maldad de Dios, son una expresión de bondad de Dios porque quiere regresarte al lugar de bendición. La intención del Señor era regresarlos a un lugar
donde Él se deleite para su bien. Dice el versículo 30, el versículo 8 dice, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, ¿ok? Tu alma. Esperamos haya sido de bendición.